Audrey Bowen se despertó 10 minutos antes de que sonara el despertador, como casi todos los martes desde hacía 7 años. La tenue luz brillaba a través de las persianas, pintando el dormitorio de un azul grisáceo. Al lado, de espaldas a la pared, dormía su marido Noah. Audrey salió cautelosamente de debajo de las sábanas, intentando no despertarlo. No es que importara. Noah había adquirido un sueño tan profundo en los últimos meses que ni un terremoto parecía perturbarlo. Se dirigió al cuarto de baño, encendió la luz y miró su reflejo. 32 años. Pelo castaño hasta los hombros. Algunas arrugas nuevas en las comisuras de los ojos. Nada especial. Una mujer corriente con una vida corriente en Galveston, Texas. Cajera en la sucursal local del Gulf Coast Bank, esposa de un contable de Woods Construction, dueña de un gato llamado Sammy. Audrey se cepilló los dientes, se lavó la cara y volvió al dormitorio para elegir la ropa. Noah seguía dormido, con la respiración profunda y acompasada. Antes lo habría despertado con un beso, pero ahora se limitó a salir de la habitación en silencio, cerrando la puerta tras de sí. En la cocina, Audrey puso la cafetera y sacó los huevos de la nevera. Su ritual matutino había cambiado sutil pero notablemente. Antes desayunaban juntos, hablando de los planes del día. Ahora Noah solía quedarse durmiendo hasta el final. Se tomaba el café a la carrera y se marchaba, soltando un escueto, hasta esta noche. Audrey batió los huevos, añadió sal y los echó en la sartén. Mientras se cocinaba la tortilla, se sirvió un café y abrió su diario. El martes era un día normal de trabajo de 9 a 5 en el banco. Había quedado con Holly en el Short Café después del trabajo. Nada especial, un día más en una serie de rutinas cotidianas similares. Cuando la tortilla estuvo lista, Noah entró en la cocina, alto, con el pelo rubio oscuro y una barba de 3 días que le sentaba bien. Tenía 36 años, 4 más que Audrey. Se habían conocido en una fiesta en la playa a la que Audrey había acudido con compañeros del banco y Noah con amigos de la universidad. No fue amor a primera vista, sino más bien un agradable conocimiento que se convirtió en simpatía y luego en algo más. «Buenos días», dijo Audrey, poniéndole delante un plato de tortillas. «Buenos días», respondió él encendiendo el teléfono. «Gracias». Empezó a mirar los mensajes mientras se llevaba trozos de tortilla a la boca. Audrey se sentó frente a él, observando a su marido. Cuando empezaron a vivir juntos, Noah había jurado que nunca sería el tipo de marido que se escondía detrás del periódico o del teléfono durante el desayuno. Ahora nunca soltaba el teléfono de las manos, ni siquiera cuando estaban los dos solos. «¿Mucho trabajo hoy?», preguntó Audrey, tomando un sorbo de café. «Sí, estamos terminando el informe trimestral. Elliot quiere tenerlo todo listo para la reunión de inversores de mañana». Elliot Woods es el propietario y director general de Woods Construction, el jefe inmediato de Noah. Es un hombre alto y agradable de unos 40 años, con el pelo canoso perfectamente peinado y unos modales impecables. Audrey había coincidido con él varias veces en actos corporativos. «¿Volverá a llegar tarde?», preguntó, intentando que la pregunta sonara neutra. «Probablemente», Noah volvió a mirar el teléfono. «Tenemos una reunión a las 4 y luego tengo que hacer revisiones. No me esperes para cenar». Audrey asintió, aunque él no podía verlo. La tercera vez en una semana, y solo era miércoles. Noah solía avisar siempre con antelación de los retrasos. Ahora era casi la norma. «He quedado con Holly después del trabajo», dijo. «Hace tiempo que no nos vemos». «De acuerdo», contestó Noah terminándose el café. «Salúdala de mi parte». Se levantó, besó a Audrey en la mejilla, rápido, casi mecánicamente, y salió para prepararse para el trabajo. 15 minutos después, la puerta principal se cerró de golpe. Audrey estaba sola en el silencio de su pequeña casa a las afueras de Galveston. Una casa que habían comprado hacía 5 años, soñando con tener hijos y una larga vida feliz. Aún no tenían hijos. Primero decidieron esperar a ahorrar lo suficiente, luego a hacer reformas y después a que Noah consiguiera un ascenso. Ahora habían dejado de hablar de niños, como si el tema les resultara incómodo. Audrey fregó los platos, dio de comer a Sammy y fue a vestirse para ir a trabajar. Eligió un traje gris, con falda justo por debajo de la rodilla y blusa blanca, austero pero elegante, como debe ser un banquero. Se maquilló ligeramente, se recogió el pelo en un moño y salió de casa. El día en el banco transcurrió como de costumbre. Clientes, documentos,
números en la pantalla del ordenador. Audrey llevaba 8 años trabajando de cajera y conocía su trabajo al dedillo. Sus compañeros la respetaban por su profesionalidad y amabilidad. Sus superiores la apreciaban por su diligencia. No era brillante, pero sí una carrera estable que le permitía pagar las facturas y permitirse de vez en cuando pequeños placeres. A las 5 de la tarde, Audrey cerró el ordenador, se despidió de sus compañeros y salió a la calle. El día era cálido, con una ligera brisa de la bahía, el tiempo típico de Galveston para esta época del año. El Shore Café estaba a 15 minutos a pie del banco, más cerca del paseo marítimo. A Audrey le encantaba el lugar por su ambiente acogedor y las vistas al agua. Holly ya la esperaba en una mesa junto a la ventana. Eran amigas desde el instituto, y aunque sus caminos se habían separado, Holly trabajaba de recepcionista en una clínica dental y era madre de 2 hijos. Intentaban quedar con regularidad. Últimamente, estos encuentros se habían convertido en una válvula de escape para Audrey, una oportunidad de hablar con alguien que realmente la escuchaba. «Pareces cansada», le dijo Holly después de que se abrazaran y se sentaran a la mesa. «Es un día normal», se encogió de hombros Audrey. «Nada especial». La camarera les tomó nota. Un capuchino para Audrey, un café con leche para Holly y 2 trozos de tarta de arándanos. «¿Cómo están los niños?», preguntó Audrey sonriendo al ver las fotos de los gemelos que Holly mostraba en su teléfono. «Inquietos como siempre», rió Holly. «Ayer decidieron que el sofá podía servir de cama elástica. A Ray casi le da un infarto cuando lo vio. Hablaron de los niños, del trabajo de Holly, de la nueva serie que ambos habían empezado a ver. Las conversaciones habituales que tanto apreciaba Audrey. Cuando llegó el café, Holly miró a su amiga con atención. «No hablas de Noah», comentó. «¿Va todo bien?». Audrey removió el café con la cuchara, mirando el remolino que se formaba en la taza. «No lo sé», dijo con sinceridad. «Era como si viviéramos vidas paralelas. Siempre llega tarde al trabajo, siempre al teléfono. No puedo recordar la última vez que tuvimos una conversación real». «A lo mejor es que trabaja mucho», sugirió Holly. «Ray también pasa por periodos así». «Puede», asintió Audrey, pero su voz sonaba insegura. Pero no era solo el trabajo. Había cambiado. Se había vuelto desapegado. «A veces siento que vivo con un extraño». Holly miró a su amiga con simpatía. «¿Has intentado hablar con él?». «Lo he intentado, pero siempre dice que está bien, que solo está cansado. Y cuando insisto, se enfada. Es más fácil no preguntar». «¿Crees que...?» Holly vaciló. «¿Que podría tener a alguien más?». Audrey se tensó. La idea se le había pasado por la cabeza, por supuesto, pero cuando la dijo en voz alta, se hizo aterradoramente real. «No lo sé», dijo en voz baja. «A veces me fijo en cómo sonríe cuando mira el móvil, o el modo en que aparta rápidamente la pantalla cuando me acerco. Pero no quiero pensar en ello. Quizás solo sea una fantasía mía». «Lo siento». Holly le cubrió la mano con la suya. «No pretendía disgustarte. Solo presta atención y recuerda que siempre estoy aquí para ti, pase lo que pase». Terminaron el café, hablaron un poco más y Holly se apresuró a volver a casa. Tenía que recoger a los niños de la guardería. Audrey abrazó a su amiga y prometió llamarla el fin de semana. Salió de la cafetería y decidió pasear por el parque, una pequeña isla verde entre el centro de la ciudad y las zonas residenciales. Estaba anocheciendo, el sol ya no pegaba tan fuerte y el paseo prometía ser agradable. El parque estaba casi vacío. Algunas madres jóvenes con cochecitos de bebé, una pareja de ancianos en un banco, un hombre paseando a su perro. Audrey caminó por el sendero, disfrutando del silencio y del olor de los jazmines en flor. Casi había llegado al otro extremo del parque cuando los vio. Noah y la mujer estaban sentados en un banco a la sombra de un gran roble, medio ocultos por los arbustos. Estaban absortos en una conversación, con las rodillas tocándose y las manos entrelazadas. La mujer dijo algo y Noah se rió, sinceramente, abiertamente, como hacía tiempo que no se reía en casa. Y entonces se inclinó hacia ella y la besó. No el beso corto y mecánico que le había dado a Audrey por la mañana, sino un beso de verdad, largo y apasionado. Audrey se quedó paralizada, incapaz de moverse. El tiempo parecía haberse detenido, alargando aquel momento hasta el infinito. Sintió que la sangre se le salía de la cara y que el corazón le latía con tanta fuerza
que parecía a punto de salírsele del pecho. La mujer giró la cabeza y Audrey la reconoció. Peyton Woods era la esposa de Elliot, el jefe de Noah. Una rubia esbelta de unos 35 años, con un peinado impecable y joyas caras. Audrey la había conocido en la fiesta de Navidad, donde Peyton la había saludado con condescendencia, y enseguida había desviado su atención hacia los invitados más importantes. Su primer impulso fue acercarse a ellas, montar una escena, desenmascarar el engaño aquí y ahora. Audrey incluso dio un paso adelante, pero se detuvo. ¿De qué serviría? Un escándalo público, lágrimas, gritos. Y después, explicaciones humillantes, excusas, promesas inútiles. No, ese no era su estilo. Audrey siempre se había enorgullecido de su autocontrol, de su capacidad para pensar racionalmente incluso en situaciones de tensión. Era una cualidad que valoraba en el banco donde trabajaba y que ahora le ayudaría. Retrocedió en silencio tratando de no llamar la atención y giró por un camino lateral. El corazón aún le latía con fuerza y se le hizo un nudo en la garganta. Pero Audrey no se permitió derrumbarse. No aquí, no ahora. Respiró hondo y caminó a paso ligero hacia la salida del parque, repasando mentalmente lo que había visto. Muchas cosas tenían sentido ahora. Los retrasos en el trabajo, las constantes llamadas telefónicas, el distanciamiento emocional. Noah no solo estaba distante, sino que había traicionado su confianza, su matrimonio, su futuro común. Al salir del parque, Audrey no volvió a casa. Necesitaba tiempo para pensar, para ordenar sus pensamientos. Fue al paseo marítimo, donde el sonido de las olas y los gritos de las gaviotas podían ahogar la tormenta que se había levantado en su alma. Sentada en un banco junto al agua, Audrey contempló la bahía, las siluetas lejanas de las plataformas petrolíferas en el horizonte. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Hacer como si no hubiera visto nada y vivir de ilusiones? ¿Hacer un escándalo y exigir explicaciones? ¿Recoger sus cosas y marcharse sin decir nada? Ninguna de esas opciones le parecía correcta. Noah la había traicionado, sí, pero no iba a dejar que esa traición definiera su vida futura. Se merecía algo mejor que el papel de víctima o de furia enfurecida. El sol se deslizaba hacia el ocaso, coloreando el agua de naranja y dorado. Audrey permanecía inmóvil, pero sus pensamientos no cesaban. Poco a poco, el caos de su cabeza empezó a convertirse en algo más concreto. Un plan. No una reacción impulsiva, sino una decisión meditada. Sabía quién era Peyton y quién era su marido. Sabía dónde encontrar a Elliot Woods. Puede que él tampoco fuera consciente de lo que estaba pasando, y esta información sería tan dolorosa para él como lo era para ella. Pero tiene derecho a saberlo. En cuanto a Noah, bueno, él hizo su elección. Ahora Audrey tomaría la suya. Con ese pensamiento, se levantó y se dirigió a casa. La tormenta interior se calmó, dando paso a una serena determinación. No actuaría precipitadamente. Lo pensaría, se prepararía y solo entonces haría lo que tenía que hacer. Audrey entró en casa, cerró la puerta en silencio y apoyó la espalda en ella. El silencio de la casa vacía le oprimía los oídos. Sammy se acercó y se frotó contra sus piernas, reclamando atención, pero Audrey apenas se dio cuenta. Sus pensamientos seguían en el parque, donde había visto a Noah y Peyton juntos. Dejó caer los zapatos, se dirigió a la cocina, se sirvió un vaso de agua y se lo bebió de un trago. Las manos le temblaban un poco, pero en general se sentía extrañamente tranquila, como si una parte de ella siempre hubiera sabido que esto iba a ocurrir y ahora acabara de recibir la confirmación de sus sospechas. Audrey dejó el vaso en el fregadero y se dirigió al dormitorio. Se quitó el traje de trabajo, lo colgó con cuidado en el armario y se puso los pantalones y la camiseta hechos en casa. Las acciones mecánicas la ayudaron a mantener el equilibrio, evitaron que sus emociones la desbordaran. De vuelta en el salón, se sentó en el sofá y se dejó sentir. Dolor, resentimiento, ira. Todo llegaba en oleadas, oprimiéndole el pecho, subiendo hasta su garganta. Audrey no pudo contener las lágrimas. Cayeron por sus mejillas, gotearon sobre su camiseta y dejaron manchas oscuras en la tela clara. No lloró durante mucho tiempo. Enjugándose los ojos, Audrey se enderezó y respiró hondo. Ya era suficiente. Las lágrimas no cambiarían nada.
Noah había hecho su elección. Ahora le tocaba a ella decidir qué hacer a continuación. Cogió su portátil y abrió la cuenta bancaria común. La mayor parte del sueldo de Noah entraba aquí, y la utilizaban para pagar facturas y compras. Cada uno tenía también una cuenta personal, con pequeñas cantidades para sus propios gastos, de las que no tenían que rendir cuentas al otro. Al mirar el historial de transacciones, Audrey se dio cuenta de que retiraban dinero en efectivo con regularidad. $500 cada 15 días. Noah nunca lo había mencionado y ella no había preguntado, pensando que su marido podría tener sus propios gastos menores. Ahora esas retiradas cobraban un nuevo significado. Comprobó la tarjeta de crédito de Noah. Estaba vinculada a su cuenta de correo electrónico del trabajo y Audrey conocía la contraseña. También había cosas raras. Pagos en restaurantes los días en que Noah supuestamente trabajaba hasta tarde. Una compra en una joyería 3 semanas atrás. Una reserva de hotel en la costa para el fin de semana siguiente. Audrey volvió a sentir una oleada de rabia en su interior. No solo se había estado viendo furtivamente con Peyton, se había gastado el dinero que compartían en su amante. Había planeado fines de semana románticos con ella. Quizá incluso le había regalado una joya. Audrey cerró el portátil de golpe, se levantó y cruzó la habitación. Sammy la observó desde el sofá, ligeramente alarmado por su inusual comportamiento. Se acercó a la ventana y miró hacia afuera. Empezaba a oscurecer. Los vecinos volvían a casa del trabajo, a sus familias, a sus vidas, que probablemente no eran tan serenas como parecían desde fuera. En el armario situado encima de la nevera, Audrey encontró una botella de vino. La abrió y se sirvió un vaso. Rara vez bebía alcohol, pero esta noche era una ocasión especial. Tomó un sorbo, volvió al sofá y cogió de nuevo el portátil. Esta vez abrió el buscador y tecleó el nombre de Peyton Woods. Los resultados fueron inmediatos. Páginas de redes sociales, fotos de actos benéficos, menciones en la prensa local. Esposa de un empresario de éxito, patrona de una fundación infantil, organizadora de bailes benéficos. Audrey miró las fotos. Peyton en la inauguración del nuevo hospital, Peyton en las carreras, Peyton y Elliot en la recepción del alcalde. La pareja perfecta, el parangón del bienestar matrimonial y la aceptación social. Pero Audrey sabía ahora que tras esa fachada se escondía una realidad muy distinta. Pasó a informarse sobre Elliot Woods, 46 años, licenciado por la Universidad de Texas, fundador y director general de Woods Construction, una de las mayores constructoras de la región. Miembro de la Cámara de Comercio, patrocinador del equipo de fútbol local y conocido filántropo. ¿Sabía lo de la aventura de su mujer con su subordinado? Aparentemente no. Un hombre como Elliot Woods no soportaría ese tipo de humillación. Se habría deshecho de Noah hace mucho tiempo si supiera la verdad. El sonido de la llave al girar en la cerradura hizo que Audrey se estremeciera. Cerró rápidamente el portátil y dejó la copa de vino a un lado. Respirando hondo, se preparó para recibir a su marido con su calma habitual, sin delatar sus conocimientos ni sus sentimientos. Noah entró en el salón, aflojándose la corbata mientras caminaba. «Hola», dijo dejando las llaves sobre la mesa de la entrada. «¿Qué tal el día?» «Lo de siempre», contestó Audrey, sorprendida de lo firme que sonaba su voz. «Sure. ¿Y a ti?» «Un día de locos». Noah se dejó caer en la silla frente a ella. Elliot cambió 3 veces el formato del informe. Los chicos y yo casi nos volvemos locos. La mentira sonaba tan natural, tan convincente, que si Audrey no supiera la verdad, se habría creído cada palabra. ¿Cuántas veces se había creído esa mentira a pies juntillas en los últimos meses? ¿Cuántas veces había llegado él a casa de su reunión con Peyton y le había contado historias sobre el trabajo y ella lo había escuchado con simpatía y comprensión? «¿Ya has comido?», preguntó Noah poniéndose de pie. «Me muero de hambre». «He merendado en la cafetería con Holly», dijo Audrey. «Pero hay lasaña en la nevera. Puedo calentarla». «No, yo me encargo», se dirigió a la cocina. «Pareces cansado. Descansa un poco». Audrey lo observó moverse con confianza por la cocina, sacando un recipiente de lasaña, metiéndolo en el microondas, abriendo una botella de cerveza. Tan hogareño, tan corriente, como si no fuera él quien besaba a otra mujer en el parque hacía 2 horas. «Voy a darme una ducha», dijo, levantándose del sofá. Noah asintió,
sin apartar los ojos del teléfono que ya había sacado del bolsillo. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro, y Audrey no dudó de quién era el mensaje. En el cuarto de baño, abrió la ducha y se quitó la ropa. De pie bajo los chorros de agua caliente, Audrey intentó quitarse no solo el cansancio físico, sino también el peso de la traición que pesaba sobre sus hombros. Se enjabonó el cuerpo, se enjuagó la espuma, volvió a enjabonarse, acciones mecánicas que le dieron tiempo para pensar. ¿Qué sentía ahora por Noah? ¿Todavía lo amaba? ¿Había algo en su matrimonio por lo que mereciera la pena luchar? Audrey cerró el grifo y se envolvió en una toalla. Mirando su reflejo en el espejo empañado, intentó responder a estas preguntas con sinceridad. Noah y ella llevaban juntos 7 años. Había habido muchas cosas buenas. Viajes, veladas acogedoras, charlas hasta el amanecer, apoyo mutuo en momentos de necesidad. Había cosas malas, peleas, decepciones, expectativas incumplidas, como en cualquier matrimonio. Pero en el último año, algo se rompió. Se distanciaron. Se convirtieron en extraños viviendo bajo el mismo techo. Y no fue solo la infidelidad de Noah. Los problemas habían empezado antes, solo que ella no quería verlos. Secándose con una toalla, Audrey recordó con qué frecuencia se había sentido últimamente sola cerca de su marido. Cómo sus conversaciones se habían vuelto más breves y superficiales. Habían dejado de compartir sueños, planes e incluso pensamientos cotidianos. Quizá la infidelidad no fuera la causa, sino el efecto. Noah estaba buscando algo en el lado que no encontró en casa. Eso no excusaba su traición, pero les ayudaba a entender cómo habían llegado a ese punto. Audrey salió del baño, envuelta en una bata. Noah estaba sentado en el sofá, comiendo lasaña y viendo las noticias en la televisión. Una noche cualquiera, una escena cualquiera de su vida en común, solo que ahora Audrey la veía con otros ojos. Seguramente me acostaré pronto, dijo. Me duele un poco la cabeza. Claro, asintió Noah sin apartar los ojos de la pantalla. Me quedaré despierta un rato más. Tengo que consultar el correo electrónico. Audrey se dirigió al dormitorio, pero se detuvo en el umbral. Noah, dijo volviéndose hacia su marido. ¿Estás contento conmigo? La pregunta le pilló claramente por sorpresa. Se apartó del televisor y la miró sorprendido. ¿Qué clase de pregunta? Frunció el ceño. Claro que soy feliz. ¿Por qué lo preguntas? Solo era una idea. Audrey se encogió de hombros. Buenas noches. Cerró la puerta tras de sí sin esperar respuesta. Mentiras, mentiras otra vez. Si fuera feliz, no estaría buscando consuelo en los brazos de Peyton Woods. Audrey se fue a la cama, pero el sueño no llegaba. Oía a Noah dando vueltas por la casa, encendiendo y apagando la televisión, llamando a alguien y hablando en voz baja. Probablemente Peyton, dándole las buenas noches, organizando el próximo encuentro, susurrándole palabras de amor que hacía tiempo que no le dirigía a su mujer. Una hora más tarde, la puerta del dormitorio se abrió en silencio y Noah entró en la habitación. Audrey fingió estar dormida y escuchó cómo él se desnudaba. Iba al baño, volvía y se tumbaba a su lado. La cama se hundió ligeramente bajo su peso, pero él no se movió hacia ella como había hecho antes. Se tumbó de lado, dándole la espalda. Cuando la respiración de Noah se volvió profunda y uniforme, Audrey se levantó de la cama con cuidado. En el salón encontró su chaqueta tirada sobre el respaldo de una silla. En el bolsillo interior había un teléfono. Sabía que era una invasión de la intimidad y que probablemente no le gustaría lo que había encontrado. Pero necesitaba pruebas. Necesitaba una imagen completa de lo que estaba ocurriendo para decidir qué hacer a continuación. El teléfono estaba protegido con contraseña, pero Audrey conocía la combinación: el día y el mes de su boda. Resultaba irónico utilizar la fecha de inicio de un matrimonio para ocultar pruebas de su fin. Abrió los mensajes y encontró correspondencia con un contacto PW. Peyton Woods, sin duda. Respirando hondo, Audrey empezó a leer. Los mensajes se remontaban a meses atrás. Te echo de menos. Estoy deseando verte. Ayer fue increíble. Fotos que prefería no ver. Planes para quedar, discusiones sobre excusas para los cónyuges, sueños de un futuro juntos. Audrey leía, y cada mensaje era como un golpe. Su romance había empezado hacía casi 6 meses, poco después de que Noah hubiera sido ascendido para trabajar directamente con Elliot.
Peyton había tomado la iniciativa y le había invitado a comer para hablar de una recaudación de fondos que Woods Construction iba a patrocinar. Una reunión llevó a otra, y pronto no pudieron parar. Noah se quejó a Peyton de su matrimonio con Audrey. Es demasiado predecible. Es aburrida. Llevamos mucho tiempo viviendo como vecinos. Las palabras le dolían y le oprimían el corazón. Y sin embargo, intentaba ser una buena esposa, apoyando su carrera, haciendo su casa acogedora, estando a su lado en los momentos de necesidad. Los últimos mensajes eran de hoy. Peyton escribió lo mucho que había disfrutado de su encuentro en el parque, lo impaciente que estaba porque llegara el fin de semana, cuando irían al hotel de la costa. Noah le contestó que ya lo había planeado todo, y le dijo a su mujer que se iba a un seminario de contabilidad fiscal. Audrey volvió a guardar lentamente el teléfono en el bolsillo de la chaqueta. Sabía lo suficiente. No se trataba de una aventura casual, sino de una relación seria que duraba ya 6 meses. Noah no solo la había engañado, sino que estaba planeando un futuro con otra mujer. En el dormitorio, Audrey estaba tumbada en la cama, intentando no despertar a su marido. Miraba al techo, repasando mentalmente todo lo que había aprendido durante el día. El panorama era claro y sombrío. Su matrimonio hacía tiempo que solo existía sobre el papel. Por la mañana, cuando sonó el despertador, Audrey estaba completamente despierta. Se levantó, se lavó la cara, se vistió y preparó el desayuno como de costumbre. Noah apareció en la cocina dormido, con la cara desencajada. «Buenos días», dijo sirviéndose una taza de café. «¿Qué tal has dormido?» «No muy mal», mintió Audrey. «¿Y tú?» Como un muerto se estiró. «Ayer estuve agotadísima en el trabajo». Audrey miró a su marido, al que creía conocer de memoria, y vio a un desconocido frente a ella. Un hombre que podía mentirle a los ojos con tanta facilidad. Con tanta facilidad. ¿En qué se había convertido? ¿O siempre había sido así y ella no quería darse cuenta? «Esta noche tengo una reunión importante», dijo Noah, untando mermelada en su tostada. «No me esperes para cenar». «¿Una reunión?», intervino Audrey. «¿Con quién?» «Con posibles inversores». Noah dio un mordisco a su tostada. «Elliot quiere que presente la parte financiera del proyecto». «¿Estará Elliot?» «Kenanam», preguntó Audrey con indiferencia. «Por supuesto», asintió Noah. «Es su proyecto, así que esta noche tiene una cita con Peyton, no una reunión de trabajo, y Elliot no sabe nada al respecto». Otra mentira a la que Audrey se estaba acostumbrando. «Buena suerte con la reunión», dijo levantándose de la mesa. «Tengo que ir a trabajar». Noah asintió, ya con la mirada fija en su teléfono. Probablemente estaba enviando un mensaje a Peyton, discutiendo los detalles de la reunión de hoy. Audrey salió de casa con la cabeza despejada y la idea clara de lo que había que hacer. Su matrimonio estaba roto y no tenía sentido intentar recomponerlo. Pero no iba a ser una víctima. No iba a rogarle a Noah que se quedara ni a hacer berrinches. Haría lo contrario. Directa, honesta, honrada. Y el primer paso sería hablar con Elliot Woods. Tenía derecho a saber que su mujer y su subordinado le estaban engañando a sus espaldas. Sentada en el autobús de camino al trabajo, Audrey abrió la página web de Woods Construction y encontró la información de contacto. La oficina estaba en el centro de Galveston, a solo 20 minutos a pie de su banco. Podría haber ido allí durante la hora del almuerzo, pero eso habría sido demasiado arriesgado, ya que podría haberse encontrado con Noah o con otros compañeros de trabajo. En lugar de eso, Audrey tomó nota del correo electrónico de Elliot y del número de teléfono de su trabajo. Le escribiría para quedar en un lugar neutral. Él podría pensar que estaba loca, pero ella llevaría pruebas. Capturas de pantalla de la correspondencia, fotos de Noah y Peyton, detalles de su próximo viaje de fin de semana. Su teléfono sonó anunciando un nuevo mensaje. Audrey lo abrió. Noah había escrito que se había dejado los papeles en casa y que volvería a por ellos durante el día. Contestó con un breve «vale», sintiéndose extrañamente aliviada por no tener que fingir un mensaje de texto. Pronto no tendría que fingir nada. Bajó del autobús y se dirigió al banco. El día prometía ser normal. Clientes, números, sonrisas amables. Pero un plan estaba madurando en su interior. Un plan para desenmascararla y liberarla. Ya no sería la Audrey tranquila y cómoda a la que se podía engatusar para que pensara que era aburrida. Se convertiría en una mujer que conoce su propio valor
y no permite que otros sobrepasen sus límites. Una mujer que afronta la verdad y actúa en lugar de esconderse detrás de ilusiones. Y el primer paso para esta nueva vida es hablar con Elliot Woods. Encontrará la forma de reunirse a solas con él y contarle todo lo que sabe sobre su mujer y la aventura de Noah. No por venganza, sino por respeto a la verdad y a su derecho a saber. Audrey se despertó antes de que sonara el despertador y se quedó mirando al techo durante un buen rato, repasando mentalmente su plan de acción para los próximos días. Después de hablar con el abogado, necesitaba reunir más pruebas de la infidelidad de Noah. Las capturas de pantalla de la correspondencia y algunas fotos al azar podrían no ser suficientes. Se levantó de la cama con cuidado de no despertar a su marido. Noah estaba profundamente dormido, tumbado de lado. Incluso dormido, su rostro parecía tenso, con una profunda arruga entre las cejas. En una ocasión, Audrey le había alisado suavemente esa arruga, pero ahora no le molestaba en absoluto. En el cuarto de baño se lavó la cara a conciencia con agua fría, intentando eliminar los restos de su sueño agitado. El espejo reflejaba a una mujer de 32 años con ojos cansados y mirada decidida. No una víctima de las circunstancias, sino una persona dispuesta a tomar las riendas de su vida. Audrey bajó a la cocina y preparó café. Mientras se preparaba el desayuno, abrió el portátil e hizo una lista de tareas para hoy. En primer lugar, tenía que copiar todas las pruebas de la aventura: correspondencia, fotografías, detalles de las transacciones bancarias, en un pendrive y guardarlo en un lugar seguro. Segundo, seguir a Noah para conseguir más fotos de sus encuentros con Peyton. Y tercero, manda un mensaje a Elliot Woods para concertar una cita. Cuando Noah bajó a desayunar, Audrey ya estaba completamente montada, tanto interna como externamente. «Buenos días», le dijo, poniéndole delante un plato de huevos revueltos y tostadas. «¿Un café?» «Sí, gracias». Noah se estiró y miró el reloj. «Mierda, ¿ya son las 8:30? ¿Por qué no me has despertado? ¿Estabas durmiendo tan profundamente?» Audrey se encogió de hombros. «Pensé que necesitabas descansar». «Tengo una reunión a las 10», gruñó Noah, apurando el desayuno. «A Elliot no le hará gracia que llegue tarde». La mención del nombre de Elliot hizo que Audrey se tensara interiormente, pero mantuvo la expresión imperturbable. «¿Una reunión importante?», preguntó tomando un sorbo de café. «Posibles inversores de Houston», asintió Noah. «Si todo va bien, conseguiremos financiación para un nuevo proyecto en el puerto. Mucho dinero, grandes oportunidades». «Suena impresionante», dijo Audrey. «¿Así que hoy volverás a llegar tarde?» «Probablemente». Noah untó su tostada con mermelada. «Tendré que hacer algunos cálculos preliminares después de la reunión. No me esperes para cenar». «Otra mentira», pensó Audrey. Ya sabía por la correspondencia de Noah con Peyton que planeaban reunirse esta noche a las 5 en el parque y luego ir a cenar a un restaurante a las afueras de la ciudad. «De acuerdo», dijo en voz alta. «Yo también tengo mucho que hacer hoy y llegaré tarde al banco. El informe trimestral, ya sabes». Esta pequeña mentira era esencial para su plan. Si Noah pensaba que estaba en el trabajo, no sospecharía de la vigilancia. Terminaron de desayunar en relativo silencio. Noah estaba consultando algo en su teléfono, como de costumbre, y de vez en cuando sonreía ante algunos mensajes. Audrey ya no se preguntaba de quién eran. Cuando Noah se marchó, Audrey recogió rápidamente la mesa y puso en marcha su plan. Cogió el teléfono de su marido, que accidentalmente se había dejado cargando en el dormitorio. Ella misma había movido el cargador para que no se diera cuenta del teléfono al salir de casa. Y tomó capturas de pantalla de las últimas correspondencias con Peyton. Después las transfirió a su ordenador y borró cuidadosamente los rastros de su intrusión en el teléfono. A continuación, Audrey abrió el historial de transacciones de sus tarjetas de crédito y cuentas bancarias. En los últimos 6 meses, Noah había gastado casi $4,000 en restaurantes, hoteles y regalos que claramente no eran para ella. Copió todos estos datos, añadiéndolos al creciente archivo de pruebas. Cuando terminó con el papeleo financiero, Audrey llamó al banco y les dijo que se tomaba unas vacaciones por motivos familiares. Su jefa, la señora Parker, era una mujer comprensiva y no hizo demasiadas preguntas. Ahora lo más difícil era seguir a Noah y conseguir pruebas fehacientes de sus encuentros con Peyton. Audrey se puso ropa poco llamativa, vaqueros oscuros, una sudadera gris y una gorra,
y pidió un taxi a la oficina de Woods Construction. El edificio de la empresa estaba en el distrito financiero de Galveston, una torre de cristal de 12 pisos con vistas a la bahía. Audrey pidió al taxista que la dejara en el lado opuesto de la calle, donde la entrada era claramente visible. Tomó asiento en una pequeña cafetería al otro lado de la calle, eligiendo una mesa junto a la ventana. Pidió un café y un bocadillo. Audrey sacó un libro para no llamar la atención con su larga estancia y comenzó su observación. La reunión con los inversores que había mencionado Noah había tenido lugar. Hacia las 10, 3 coches negros se detuvieron ante el edificio, del que bajaron hombres con trajes caros. Audrey reconoció a Elliot Woods, un hombre alto y distinguido de sienes canosas. Noah estaba a su lado, explicando algo animadamente a los invitados. Así que Noah no había mentido sobre la reunión, pensó Audrey. Pero, ¿y el resto? Continuó su observación, dando sorbos ocasionales al café ya frío y hojeando las páginas del libro, cuyo contenido no percibía en absoluto. Hacia las 2 de la tarde, Noah salió del edificio con un grupo de colegas. Se dirigieron a un restaurante cercano, al parecer para almorzar. Audrey hizo algunas fotos con su teléfono, aunque no había ninguna necesidad especial de hacerlo, mientras Noah se ocupaba realmente de asuntos de trabajo. Después de la comida, que se prolongó durante casi una hora, Noah regresó a la oficina. Audrey decidió que ya no tenía sentido continuar con la vigilancia y se fue a casa a cambiarse de ropa y prepararse para la vigilancia de la noche. Según la correspondencia, Noah y Peyton habían quedado en el parque a las 5. En casa, Audrey se duchó, se cambió y comprobó su equipo. El teléfono con buena cámara que le había prestado un colega con el pretexto de fotografiar pájaros estaba completamente cargado. También se había traído una pequeña tableta para poder ver las fotos de un vistazo. A las 4:30, Audrey ya estaba en el parque y había elegido un sitio cómodo en un banco con vistas a la avenida central. Allí se sentó, fingiendo leer un libro, pero en realidad observando a toda la gente que pasaba. Noah llegó a las 5 en punto, como estaba previsto. Caminaba a paso ligero, mirando nervioso a su alrededor. Audrey bajó la cabeza, ocultando el rostro bajo la visera de la gorra, pero siguió observando desde la barrera. Peyton entró 10 minutos después, una rubia alta con un elegante abrigo beige y unos tacones totalmente inapropiados para un paseo por el parque. Se acercó a Noah y se abrazaron, no como se abrazan los colegas o los amigos, sino un abrazo íntimo y largo. Luego Noah la cogió de la mano y se adentraron en un callejón del parque. Audrey hizo unas cuantas fotos de su encuentro y abrazo, y tras esperar un momento, lo siguió a una distancia prudencial. La pareja llegó a un banco aislado en el extremo del parque, oculto a la vista por unos arbustos de lilas. Audrey encontró un ángulo adecuado y tomó una foto de Noah y Peyton sentados en el banco, cogidos de la mano y hablando en voz baja. Entonces llegó el beso, no uno breve y comedido, sino un beso apasionado y profundo que mostraba claramente la naturaleza de su relación. Audrey sintió una punzada de dolor, pero la reprimió rápidamente. No era momento para emociones. Hizo unas cuantas fotos más, captando no solo el beso, sino también a Noah acariciando el pelo de Peyton mientras ella apoyaba la cabeza en su hombro. Tras unos 20 minutos en el banco, la pareja se levantó y se dirigió hacia la salida del parque. Audrey los siguió a cierta distancia, observando cómo subían al coche de Noah y se marchaban. Por la ruta, supuso que se dirigían al restaurante Laguna, a las afueras de la ciudad, que habían mencionado en su correspondencia. Audrey paró un taxi y pidió que la llevaran a ella también. Cuando llegó, el coche de Noah ya estaba aparcado. Recorrió el edificio y encontró un asiento en la ventana, desde donde podía observar el restaurante sin pasar desapercibida. A través de los grandes ventanales del lagún se veía el salón. Noah y Peyton estaban sentados en una mesa del fondo, pero sus figuras eran claramente visibles. Se cogían de la mano, inclinándose de vez en cuando hacia el otro para darse un beso. En un momento dado, Noah sacó una cajita del bolsillo y se la tendió a Peyton. Ella la abrió, se animó y se inclinó para besarle. Al parecer era algún tipo de joya, probablemente la misma que él había comprado hacía 3 semanas con una tarjeta de crédito. Audrey hizo unas cuantas fotos más a través de la ventana. La calidad no era perfecta debido al cristal y a la luz artificial,
pero transmitían perfectamente la imagen general. Estas fotos, junto con las capturas de pantalla de la correspondencia, constituían un sólido caso de infidelidad. Audrey decidió que ya había reunido suficiente material, paró un taxi y regresó a casa. Sentía una extraña desolación, no dolor ni rabia, sino una fría e indiferente constatación de la realidad. Su matrimonio estaba roto y no tenía sentido intentar recoger los pedazos. En casa, Audrey descargó todas las fotos en su ordenador y las añadió a su archivo de pruebas. Luego lo copió todo en un pendrive y lo escondió en un lugar seguro, en un pequeño joyero que había traído de casa de sus padres y que Noah nunca había tocado. El siguiente paso era ponerse en contacto con Elliot Woods. Audrey se dio cuenta de que esta era la parte más delicada de su plan. No puedes acercarte a un hombre y decirle, «Hola, su mujer se acuesta con mi marido». Necesitaba un enfoque contacto, respetuoso pero honesto. Se sentó frente al ordenador y redactó una carta para Elliot. Se tomó mucho tiempo para elegir sus palabras, intentando ser concisa y clara sin caer en la emoción o las acusaciones. Estimado señor Woods, me llamo Audrey Bowen y soy la esposa de su empleado Noah Bowen. Le escribo por un asunto personal y delicado que desgraciadamente nos afecta a ambos. Tengo información que considero necesario compartir con usted. Preferiría hacerlo en persona. Soy consciente de que mi carta puede parecerle extraña, pero le aseguro que no le molestaría en vano. Si acepta reunirse conmigo, le propongo que nos veamos en el Café Coast a cualquier hora que le convenga. Atentamente, Audrey Bowen. Releyó la carta varias veces. Hizo pequeñas revisiones y la guardó en sus borradores. Pensaba enviarla mañana por la mañana desde la oficina de correos del trabajo para que pareciera más oficial. Al día siguiente, Audrey llegó al trabajo antes de lo habitual. Lo primero que hizo fue abrir el correo y enviar la carta a Elliot. Luego llamó a la oficina de Beverly Huxley y concertó una cita para el viernes. Ahora solo quedaba esperar la respuesta de Elliot y seguir recabando información. El día en el banco pasó como un borrón. Audrey realizaba sus tareas mecánicamente. Sonreía a los clientes, respondía a las preguntas de sus compañeros, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Se imaginaba a Elliot leyendo su carta, frunciendo el ceño, intentando comprender de qué trataba, tal vez enseñándosela a Peyton, preguntándole si conocía a la mujer de Noah Bowen. Después del trabajo, Audrey fue a otra vigilancia. Esta vez se dirigió directamente a la casa de los Wood, una gran mansión en un lujoso barrio de Galveston. Había encontrado la dirección en Internet, investigando artículos sobre actos benéficos locales en los que se mencionaba que Elliot y Peyton Woods abren las puertas de su casa para recaudar fondos para la nueva ala del hospital infantil. Audrey no pensaba acercarse a la casa ni llamar al timbre. Solo quería saber si Noah volvería después del trabajo, cuando Elliot probablemente aún estaría en la oficina. Aparcó en una calle cercana y caminó hasta el cruce donde se veía la casa de los Woods. Pasó una hora de tensa expectación. Pasaron coches, pasaron transeúntes raros, pero no ocurrió nada de interés. Por fin, hacia las 7 de la tarde, el coche de Noah se detuvo. Aparcó justo delante de la casa, salió y se dirigió con paso seguro hacia la puerta principal. Era evidente que tenía la llave o el código del sistema de alarma, porque entró sin llamar. Audrey fotografió la escena y añadió otra prueba a su expediente. Ahora sabía que Noah no solo se reunía con Peyton en lugares públicos, sino que tenía libre acceso a su casa cuando su marido no estaba. Esperó otra media hora, pero no hubo novedades. Decidió que era suficiente información por hoy y regresó a casa. Por la noche, Noah llamó para decir que volvería tarde al trabajo. Tenía que terminar su presentación para la reunión de mañana con un cliente. Audrey le contestó tranquilamente que lo entendía y le deseó un día productivo. Al colgar el teléfono, se sintió extrañamente aliviada por no tener que fingir que se verían en persona. A la mañana siguiente, Audrey consultó su correo electrónico y encontró una respuesta de Elliot. Era breve y profesional. Señora Bowen, he recibido su carta y estoy de acuerdo en reunirnos. Le sugiero que nos veamos mañana en el Shore Café a la 1. Elliot Woods. Audrey sintió que el corazón le latía más deprisa. Elliot había aceptado la reunión, lo que significaba que su plan seguía adelante. Ahora tenía que preparar cuidadosamente la conversación, reunir las pruebas más convincentes, pensar en cómo presentar la información
estar preparada para las distintas reacciones. El jueves, a la hora de comer, Audrey acudió a una consulta con Beverly Huxley. El despacho de la abogada estaba en un pequeño centro de negocios cerca del centro de la ciudad. Beverly parecía una mujer enérgica de unos 50 años, con el pelo corto y una mirada perspicaz. Escuchó atentamente la historia de Audrey sin interrumpirla y tomó notas en su cuaderno. Así que llevan 7 años casados, sin hijos. La mayor parte de la propiedad es conjunta, resumió cuando Audrey hubo terminado. Y tiene pruebas de la infidelidad de su marido. Sí, asintió Audrey. Fotos, correspondencia, detalles del viaje de fin de semana que estaban planeando. Bien, Beverly la miró interrogante. ¿Qué quieres, Audrey? ¿Salvar el matrimonio? ¿Obtener la máxima indemnización en el divorcio? ¿Cerrar este capítulo de la vida y seguir adelante? Audrey dudó un momento. La pregunta era directa y exigía una respuesta igualmente directa. Quiero justicia, dijo finalmente. No venganza, sino justicia. Mi marido me engañó, gastó nuestro dinero común en una amante, planeó un futuro con otra mujer a mis espaldas. No quiero arruinarle ni destruirle, pero creo que merezco una compensación por estos años y por su traición. Beverly asintió con aprobación. Un planteamiento razonable. En Texas, si hay pruebas de adulterio, el tribunal puede apartarse del principio de división equitativa de los bienes a favor de la parte perjudicada. No de forma drástica, pero sí notable. Además, si se puede probar el uso indebido de fondos compartidos para un amante, eso también se puede tener en cuenta. Discutieron los detalles. El valor de su casa, si tenían ahorros, ahorros para la jubilación, la posibilidad de pensión alimenticia. En Texas, rara vez se concedía en ausencia de hijos, pero había excepciones. Beverly les explicó el proceso de divorcio, los posibles escenarios, los plazos y los costes. Supongo que aún no ha informado a su marido de su intención de divorciarse, dijo al final de la reunión. No, confirmó Audrey. Primero quiero hablar con el marido de su amante. Tiene derecho a saberlo. Beverly la miró detenidamente. Ten cuidado con eso. Esas conversaciones pueden tener consecuencias imprevisibles. Si decides actuar, documéntalo todo. Graba la conversación si es legal o reúnete en un lugar público donde haya cámaras. Audrey le agradeció el consejo y se despidió, acordando ponerse en contacto con Beverly cuando estuviera preparada para iniciar el proceso de divorcio. Al salir de la consulta se sintió extrañamente aliviada, como si, al haber hablado de su situación en voz alta a un hombre que había visto cientos de historias similares, hubiera aceptado por fin la realidad y su decisión. Cuando Audrey volvió a casa esa noche, encontró a Noah ya allí, algo poco habitual en las últimas semanas. Estaba sentado en el sofá, mirando algo en su portátil y parecía extrañamente tenso. «Hola», dijo cuando Audrey entró en el salón. «¿Qué tal el día?» «Lo de siempre», respondió ella quitándose el abrigo. «¿Y a ti?» «Bien». Noah cerró el portátil. «Elliot dijo que mañana no estaría en la oficina. Tiene asuntos personales que no me necesitan». Audrey sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Sospechaba ya algo Elliot? ¿O era solo una coincidencia? «Ya veo», dijo intentando hablar con calma. «¿Así que es tu día libre?» «Supongo que sí». Noah se frotó la cara con la mano. «Extraño, desde luego. Elliot suele avisarme con antelación de estas cosas». «Quizá haya surgido algo urgente», sugirió Audrey. «¿Tienes hambre? Puedo preparar la cena». La conversación derivó hacia asuntos mundanos, pero Audrey intuyó que algo había cambiado. Tal vez Elliot realmente sospechaba algo y había decidido darse tiempo para pensar antes de enfrentarse a ella. O tal vez fuera pura coincidencia. En cualquier caso, se reuniría con Elliot Woods mañana a la 1 de la tarde y le contaría la verdad sobre su mujer y su marido. Lo que sucedería después nadie lo sabía, pero Audrey estaba preparada para cualquier giro de los acontecimientos. El Shore Cafe estaba a 15 minutos a pie del banco donde trabajaba Audrey. Los viernes a la hora de comer solía estar lleno de oficinistas, pero hoy Audrey había elegido una mesa en el rincón más apartado, lejos de la corriente principal de clientes. Llegó 20 minutos antes para tranquilizarse y prepararse mentalmente para la conversación que le esperaba. Tras pedir una taza de té verde, Audrey abrió su bolso y comprobó el contenido del sobre que había preparado para Elliot.
Dentro había capturas de pantalla impresas de la correspondencia de Noah y Peyton, fotos de sus encuentros en el parque y en el restaurante Laguna, e impresiones de las transacciones bancarias que mostraban los gastos de Noah en regalos y restaurantes los días que supuestamente trabajaba hasta tarde. Exactamente a la 1 de la tarde, se abrió la puerta de la cafetería y entró Elliot Woods. Un hombre alto y esbelto, con el pelo canoso, impecablemente peinado y un traje perfectamente confeccionado. A sus 46 años, su aspecto era agradable e imponía respeto con solo mirarlo. Audrey levantó la mano, llamando su atención. Elliot se fijó en ella, asintió levemente y se dirigió hacia la mesa. Su rostro no mostraba ninguna emoción, solo una curiosidad contenida. Señora Bowen, dijo acercándose a la mesa y tendiéndole la mano. Es un placer conocerla por fin en persona, aunque las circunstancias no parecen ser las más agradables. Señor Woods, le estrechó la mano Audrey, notando la firmeza del apretón. Gracias por aceptar conocerme. Siéntese, por favor. Elliot se sentó frente a ella y apoyó las manos en la mesa. En el dedo anular le brillaba una alianza de oro. Así que, dijo tras una breve pausa, tu carta hablaba de un asunto delicado que nos concierne a los dos. Estoy intrigado. Audrey respiró hondo. Había llegado el momento de la verdad y no había marcha atrás. Señor Woods, lo que voy a decirle será desagradable para los dos, comenzó mirándolo fijamente a los ojos. Durante mucho tiempo me he preguntado si debía iniciar esta conversación, pero he llegado a la conclusión de que tiene derecho a saberlo. Elliot ladeó ligeramente la cabeza, indicando atención, pero no dijo nada. El caso es, continuó Audrey, que mi marido Noah y tu mujer Peyton tienen una aventura. Llevan así unos 6 meses. El rostro de Elliot permaneció impenetrable, pero Audrey vio que sus dedos se tensaban ligeramente y que algo parecido al dolor parpadeaba por un momento en sus ojos. Se trata de una acusación grave, señora Bowen, dijo tras una pausa. ¿Tiene alguna prueba? Audrey le entregó en silencio un sobre. Elliot lo cogió y lo abrió con expresión imperturbable. Miró metódicamente el contenido, deteniéndose de vez en cuando un poco más en una foto o en una captura de pantalla, pero sin dejar traslucir sus emociones. La camarera se acercó y Elliot pidió un café sin levantar la vista de sus papeles. Audrey permaneció en silencio, dándole tiempo para comprender lo que estaba viendo. Cuando por fin terminó y levantó la vista, sus ojos se oscurecieron y la papada apareció en sus pómulos. Veo que has investigado a fondo, dijo discretamente. ¿Cuánto hace que lo sabes? Algo más de una semana, contestó Audrey. Los vi juntos por casualidad en el parque. Después de eso empecé a fijarme en detalles que había ignorado o achacado a los compromisos laborales de Noah. Elliot asintió, como si eso explicara algo importante para él. ¿Qué piensas hacer con esta información?, preguntó mirándola fijamente. Audrey le sostuvo la mirada. Ya he consultado a un abogado, dijo. Voy a pedir el divorcio. Pero antes quería que tú también supieras la verdad. Creo que te lo mereces. ¿Por qué? La voz de Elliot se llenó de emoción por primera vez. Auténtica curiosidad. ¿Por qué has decidido decírmelo? Mucha gente prefiere tratar con su cónyuge sin involucrar a extraños. Porque tú no eres un extraño, replicó Audrey con sencillez. Eres tan víctima de su engaño como yo. Y porque, vaciló un momento, no quiero venganza ni escándalo. Quiero verdad y justicia. Y la verdad es que nuestros cónyuges nos traicionaron a los dos. Elliot la miró durante un largo instante, como si evaluara la sinceridad de sus palabras. Luego asintió débilmente, aceptando su explicación. Agradezco su franqueza, señora Bowen, dijo, y que no intente utilizar esta situación para chantajear o vengarse. Eso es una cualidad poco común. Terminó su café y miró el reloj. Tengo que volver a la oficina, dijo. Pero antes de terminar, me gustaría saber, ¿cuándo planeas un enfrentamiento con Noah? Esta noche, contestó Audrey. Ya he hecho los preparativos. He alquilado un piso por primera vez y he empaquetado las cosas más necesarias. Elliot asintió, aprobando su previsión. A mí también me gusta resolver los problemas con rapidez y eficacia, dijo. Creo que hoy sería un buen momento para hablar con Peyton. Mejor acabar con ello al mismo tiempo para que no tengan tiempo de coordinar sus historias. Estoy de acuerdo, asintió Audrey. Elliot sacó un tarjetero del bolsillo interior de la chaqueta, sacó una tarjeta y se la tendió a Audrey. Este es mi número personal, dijo.
Avísame de cómo te ha ido la conversación con Noah, y si necesitas ayuda, no dudes en ponerte en contacto conmigo. Audrey cogió la tarjeta, un poco sorprendida por el gesto. Gracias, señor Woods, dijo. Espero que todo transcurra sin demasiados sobresaltos. Yo también lo espero, contestó Elliot poniéndose en pie. Pero prepárate para lo peor. La gente a la que pillan, mintiendo, rara vez reacciona con calma y racionalidad. Le tendió la mano y Audrey se la estrechó, sintiendo un extraño vínculo con aquel hombre al que apenas conocía hacía una hora. Que tenga suerte, señora Bowen, se despidió Elliot. Se merece algo mejor que lo que obtuvo de Noah. Con esas palabras se marchó, dejando a Audrey con sentimientos encontrados. Por un lado, se sentía aliviada de que la parte más difícil de su plan se hubiera cumplido. Por otro, ahora tenía que enfrentarse a Noah y a su reacción ante la revelación. Después de pagar el té y el café, Audrey salió de la cafetería y se dirigió no hacia el banco, sino en dirección contraria, hacia la pequeña agencia inmobiliaria donde ayer había buscado piso. Era un modesto estudio en un barrio tranquilo cerca del centro. No era lujoso, pero sí una vivienda temporal, adecuada, hasta que se resolviera el divorcio y el reparto de bienes. En la agencia la estaban esperando. Ayer había dejado un depósito y aceptado firmar un contrato de alquiler a corto plazo. El proceso duró aproximadamente una hora. Rellenar los papeles, pagar el primer mes de alquiler y la fianza y recoger las llaves. Al salir de la agencia, se dirigió a su nuevo piso para recorrerlo de nuevo y decidir qué necesitaría comprar en un futuro próximo. El estudio era pequeño, pero luminoso, con un mobiliario mínimo, una cama, una mesa, un par de sillas, un armario y un juego de cocina. Había vajilla básica y ropa de cama, pero faltaban muchas de las pequeñas cosas que hacían de una vivienda un hogar. Al comprobar la hora, Audrey se dio cuenta de que era hora de volver a casa, o mejor dicho, a la casa que había considerado suya hasta esa mañana, pero que ahora veía como un refugio temporal. Noah solía llegar del trabajo sobre las 6 de la tarde, si no más tarde. Tenía tiempo de sobra para reunir las pertenencias y el papeleo necesarios. Lo primero que hizo Audrey en casa fue sacar una pequeña maleta del armario y empezar a meter ropa. Unos cuantos conjuntos para estrenar, lo imprescindible. Luego reunió cosméticos, productos de higiene, fotos de sus padres, un joyero, incluido un pendrive con pruebas. Los documentos importantes, certificado de nacimiento, título, tarjetas bancarias, pólizas de seguro, los metió en una carpeta aparte. Metió el portátil y los cargadores en el bolso. Cuando terminó, escondió la maleta y el bolso en el armario para que Noah no se diera cuenta al entrar en casa. Después se duchó, se puso un vestido azul marino sencillo pero elegante y se maquilló ligeramente. No para impresionar a Noah, sino para sentirse más segura de sí misma. Cuando todo estuvo listo, Audrey se sentó en la cocina con una copa de vino y esperó. El reloj marcaba casi las 6 de la tarde. Pronto Noah estaría en casa, sin saber que su doble vida había quedado al descubierto y que esta noche lo cambiaría todo. A las 6:20 oyó el sonido de una llave en la cerradura. Noah entró en casa, aflojándose la corbata mientras caminaba. «Hola», dijo entrando en la cocina. «Hoy llegas temprano». «Sí, me he tomado la tarde libre», dijo Audrey, observándole. «¿Qué tal el día?» «Bien». Noah abrió la nevera y sacó una botella de cerveza. Elliot estaba un poco raro. No se presentó a trabajar esta mañana. Luego apareció por la tarde. Me llamó a su despacho. Me hizo unas preguntas sobre el proyecto y me dejó marchar. Nunca le había visto así. Audrey bebió un sorbo de vino, ocultando una sonrisa. Así que la reunión con Elliot ya estaba afectando al comportamiento de su jefe, y Noah se había dado cuenta. Quizá tenga problemas personales, sugirió. Tal vez. Noah se encogió de hombros y bebió un sorbo de cerveza. ¿Qué hay para cenar? No he cocinado, dijo Audrey, mirándolo directamente a los ojos. Tenemos que hablar, Noah. Algo en su tono o en su mirada lo alertó. Dejó la botella lentamente y miró a su mujer con atención. ¿Sobre qué?, preguntó. De tu aventura con Peyton Woods, respondió Audrey con calma. Sobre el hecho de que me has estado mintiendo durante los últimos 6 meses. Sobre el hecho de que nuestro matrimonio estaba acabado. Noah se quedó inmóvil, con la cara pálida. Se hizo el silencio durante unos segundos, solo roto por el tic-tac del reloj de la cocina. «¿Qué es esta tontería?», terminó por decir.
¿Qué asunto? Peyton es la mujer de mi jefe, y apenas la conozco. Audrey sacó en silencio un pendrive del bolsillo de su vestido, lo conectó a su teléfono y le mostró a Noah varias fotos de él y Peyton en el parque, en el restaurante, en casa de los Wood. No te molestes en negarlo, dijo ella cuando él se quedó callado, mirando las fotos. Tengo copias de vuestra correspondencia, detalles de vuestros gastos en regalos y restaurantes. Lo sé todo. Noah se hundió pesadamente en la silla frente a ella. Su rostro había pasado de pálido a gris y sus ojos mostraban una expresión demacrada. ¿Cómo has? Empezó a decir, pero se detuvo. ¿Cómo lo he sabido? Audrey sonrió débilmente. Os vi en el parque la semana pasada. Os estabais besando y me dijiste que estabas en el trabajo. El resto fue cuestión de comprobar tu teléfono, revisar tu historial bancario, ver tus retrasos laborales. Noah se pasó la mano por la cara, como si intentara borrar la expresión de culpabilidad y conmoción. Audrey, escucha, dijo en tono conciliador. No es lo que piensas. Sí, Peyton y yo tuvimos una aventura, pero eso no significa nada. Es solo que... ¿Una aventura de 6 meses? Audrey la interrumpió. ¿Con encuentros regulares, regalos, planes para un futuro juntos? No insultes mi inteligencia, Noah. He leído tu correspondencia. Vi lo que escribiste sobre mí. Demasiado predecible. Aburrida. Así que prescindamos de las mentiras. Al menos por ahora. La cara de Noah cambió de culpable a enfadada y tensa. ¿Me has estado siguiendo? ¿Revisando mi teléfono? Se indignó. Eso es una invasión de la intimidad. ¿A qué llamas tú engañar a tu mujer? Audrey respondió con calma. Pero esa no es la cuestión. La cuestión es que nuestro matrimonio fue una farsa hace mucho tiempo. Nos distanciamos, dejamos de ser un equipo, incluso dejamos de hablarnos. Tu aventura con Peyton no es la causa, es el efecto. Noah guardó silencio, apretando la botella de cerveza con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Y ahora qué? Preguntó por fin. ¿Quieres divorciarte? Sí, respondió Audrey con sencillez. Ya he consultado a un abogado. Tengo todas las pruebas de tu infidelidad, que en Texas me dan derecho a condiciones más favorables en el reparto de bienes. Pero no voy a arruinarte. Quiero una compensación justa, nada más. Noah la miró con incredulidad. Has pensado en todo, dijo. Son. ¿Cuándo lo has hecho? En la última semana, replicó Audrey. Desde el momento en que te vi en el parque. No soy de las que actúan impulsivamente ni montan una escena. Prefiero resolver los problemas racionalmente. ¿Y dónde vas a vivir? Me preguntó. He alquilado un piso, dijo Audrey. Me mudo hoy. Mis cosas ya están empaquetadas. Eso fue lo que más le impresionó. Que ella lo hubiera pensado todo al detalle, sin dejar lugar a la manipulación ni a la persuasión. Mira, Audrey, se adelantó Noah, con voz más suave, casi suplicante. No tengamos prisa. Podemos hablarlo, encontrar una solución. Admito que cometí un error, pero podemos trabajar en la relación, recuperar lo que teníamos. No, Noah, dijo Audrey con firmeza. No funciona así. No solo cometiste un error, me mentiste sistemáticamente. Me engañaste, hiciste planes con otra mujer. No puedo ni quiero salvar este matrimonio. Noah se recostó en su silla, con el rostro duro. De acuerdo, dijo tras una pausa. Si eso es lo que decides, no te pondré trabas. Pero no creas que voy a darte la mitad de todo lo que hemos ganado. Lucharé. Como quieras, se encogió de hombros Audrey. Pero ten en cuenta que no solo tengo pruebas de tu infidelidad, sino también algo que tal vez no quieras mostrar ante un tribunal. ¿A qué te refieres? Preguntó Noah con recelo. Sobre tu relación con la mujer de tu jefe, contestó Audrey con calma. Por cierto, Elliot ya lo sabe. Noah se puso aún más pálido, si eso era posible. ¿Qué? Preguntó con voz ronca. ¿Cómo? Hoy me he reunido con él, dijo Audrey. Le he enseñado las pruebas, le he contado todo lo que sé. No estaba... no estaba entusiasmado. Noah se levantó de un salto de la silla, con la cara contorsionada por la rabia. ¿Qué has hecho? Gritó. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Es mi carrera, mi vida. ¿Te diste cuenta de lo que hacías cuando empezaste tu aventura con Peyton? Preguntó Audrey sin levantar la voz. Cuando me mentiste, cuando te gastaste nuestro dinero común en ella, ¿no te importaron entonces las consecuencias? Noah se agarró la cabeza.
Elliot me destruirá, murmuró. No me lo perdonaría. Perdería mi trabajo, mi reputación. Puede, asintió Audrey. Pero ese es tu problema, no el mío. Tomaste tu decisión, ahora vive con las consecuencias. Se levantó de la mesa y se dirigió al armario donde había escondido la maleta y el bolso. Me voy, dijo al volver con sus cosas. Mi abogado se pondrá en contacto contigo en los próximos días. Te sugiero que tú también te busques un abogado y te prepares para un divorcio civilizado. El teléfono de Noah sonó. Miró la pantalla y su rostro se contorsionó de horror. Es Peyton, susurró. No interrumpiré, dijo Audrey, dirigiéndose a la salida. Creo que tenéis mucho de qué hablar. Noah se quedó mirando la pantalla del teléfono, donde brillaba el nombre de Peyton, como si fuera algo extraño e incomprensible. El timbre se detuvo, pero unos segundos después volvió a sonar. Audrey se quedó en la puerta con la maleta en la mano, observando la confusión de su marido. Será mejor que contestes, dijo con calma. Parece que ha pasado algo. Noah desvió la mirada del teléfono a su mujer, aún sin creerse lo que estaba ocurriendo. ¿Dónde estaba la Audrey tranquila y dócil que había conocido durante 7 años? La mujer que tenía delante era una extraña, segura de sí misma, decidida, despiadada. No puedes irte sin más, le dijo. Tenemos que discutirlo todo, decidir juntos. No hay nada más que hablar, le interrumpió Audrey. Tú has tomado tu decisión, yo he tomado la mía. Ahora los dos tenemos que vivir con las consecuencias. El teléfono seguía sonando. Noah pulsó por fin el botón de respuesta y se acercó el auricular a la oreja. ¿Peyton? ¿Qué ocurre? Incluso desde la distancia, Audrey podía oír la voz agitada, casi histérica, de la mujer al otro lado de la línea. Le llegaron palabras separadas. Elliot, lo sabe todo. Me ha echado de casa. ¿Qué hacer? El rostro de Noah, ya pálido, se volvió completamente gris. Se hundió lentamente en una silla, escuchando el torrente de palabras de Peyton. Cálmate, dijo al fin. ¿Dónde estás ahora? Voy para allá. Audrey negó con la cabeza. Incluso ahora, cuando su mundo se desmoronaba, el primer instinto de Noah fue correr en ayuda de su ama. Por fin se convenció de que había tomado la decisión correcta. Adiós, Noah, dijo ella. No intentes contactar conmigo directamente. Todos los contactos son a través de un abogado. Con estas palabras salió de la casa, cerrando la puerta tras de sí. Estaba oscureciendo, pero Audrey se sentía extrañamente ligera, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Pidió un taxi para ir a su nuevo piso, y mientras esperaba, envió un mensaje a Elliot. Hemos hablado. He dejado la casa. Noah sabe que estás al tanto. Peyton le llamó asustada. Gracias por tu apoyo. La respuesta llegó casi de inmediato. Entendido. Aguanta. Si necesitas ayuda, dímelo. El taxi se detuvo y Audrey echó un último vistazo a la casa que había sido el centro de su vida durante los últimos 7 años y partió hacia su nuevo futuro. El piso estaba tranquilo y un poco vacío. Audrey encendió la luz, dejó la maleta en un rincón y se sentó en el borde de la cama. Solo ahora, sola, se permitió sentir toda la gama de emociones que había estado conteniendo cuando habló con Noah. Dolor, frustración, rabia, pero también alivio y una extraña sensación de libertad. Sonó su teléfono, Noah. Audrey colgó la llamada y bloqueó el número. Entonces recibió un mensaje de Holly. ¿Cómo estás? ¿Necesitas compañía? Audrey respondió que todo iba bien y que mañana le daría más detalles. Esta noche quería estar sola, asimilar lo ocurrido y acostumbrarse a su nueva realidad. Deshizo la maleta, ordenó sus pocas pertenencias, se duchó y se preparó un té. Sentada junto a la ventana con una taza entre las manos, Audrey contempló el paisaje desconocido tras el cristal y pensó en lo rápido que le estaba cambiando la vida. Hace una semana no sospechaba que su marido la engañaba, y hoy ya estaba en un piso nuevo, preparándose para el divorcio y quizá para un capítulo completamente nuevo de su vida. Por la mañana, Audrey se despertó con el sonido de la lluvia tamborileando en el tejado. Normalmente, en días así le gustaba acurrucarse en la cama, pero hoy sintió una oleada de energía. Se levantó, hizo algunos ejercicios sencillos, se duchó y se preparó el desayuno con la comida que había comprado el día anterior. Comprobó su teléfono y encontró varias llamadas perdidas de Noah, desde otro número. Un mensaje de Holly pidiéndole que se vieran y un correo electrónico de Beverly Huxley.
que le pedía que se pusiera en contacto con ella para hablar de los siguientes pasos. Audrey llamó a la abogada y concertó una cita para el lunes. A continuación, envió un mensaje a Holly sugiriéndole que la viera a la hora de comer. Era sábado por la tarde, y tuvo tiempo de ordenar su piso y hacer la lista de la compra. Al mediodía estaba en el Coast Café, donde se reunió con su amiga. Holly escuchó su historia con sorpresa y admiración no disimuladas. «No puedo creer que hayas hecho todo esto en una semana», dijo cuando Audrey hubo terminado. «Siguiéndolos, reuniendo pruebas, encontrándote con Elliot Woods. Pareces sacada de una película de espías». Audrey sonrió débilmente. «No ha sido agradable», admitió, «pero sabía que necesitaba pruebas contundentes, y me alegro de haber actuado racionalmente en lugar de ceder a mi primer impulso de provocar un escándalo en el parque». «¿Y ahora qué?», preguntó Holly. «El divorcio», se encogió de hombros Audrey. «El lunes me reúno con un abogado para iniciar el proceso. Luego tengo que decidir si vendo la casa o dejo que Noah compre mi parte. Y por supuesto, buscar un nuevo trabajo». «¿Un nuevo trabajo?», se sorprendió Holly. «¿Por qué? ¿Le pasa algo al banco?». «No, al banco no le pasa nada», Audrey negó con la cabeza. «Es solo que me he sentido estancada durante mucho tiempo. Ser cajera es estable, pero no es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Quizás sea hora de pensar en una nueva dirección». Holly miró atentamente a su amiga. «Sabes, hay algo diferente en ti», dijo. «Pareces más fuerte, segura de ti misma». «Supongo que sí», asintió Audrey. «Cuando te traicionan tienes dos opciones: derrumbarte o hacerte más fuerte. Yo elegí lo segundo». Después de su reunión con Holly, Audrey fue de compras para adquirir todo lo que necesitaba para su nuevo piso. Por la noche ya se sentía más asentada y el piso empezaba a parecerle más un hogar que un refugio temporal. El domingo transcurrió en un tranquilo ambiente doméstico. Audrey ordenó el resto de sus pertenencias, planificó su presupuesto para el mes siguiente y se preparó para la semana laboral. Noah no volvió a llamar y Audrey agradeció el respiro. El lunes, Beverly Huxley escuchó el relato de los hechos y asintió con aprobación. «Has hecho lo correcto», dijo. «Ahora tenemos que preparar los papeles para solicitar el divorcio. Dadas las pruebas de infidelidad, creo que podemos contar con una sentencia favorable». Discutieron los detalles: división de bienes, posibilidad de pensión alimenticia, honorarios de abogados. Beverly era optimista y pensaba que, con pruebas tan contundentes, era poco probable que Noah impugnara las pretensiones básicas de Audrey. «¿Y la casa?», preguntó Audrey. «Es nuestra posesión más preciada juntos. Tienes varias opciones», dijo Beverly. «Venderla y repartir los beneficios, o uno de los dos puede comprar la parte del otro. Dadas las circunstancias, yo recomendaría venderlo. Es la opción más limpia». Audrey asintió, de acuerdo con aquella lógica. La casa estaba llena de recuerdos, muchos de los cuales estaban ahora envenenados por el conocimiento de la traición de Noah. Mejor empezar de cero. Las semanas siguientes transcurrieron entre trámites legales. Noah contrató a su abogado y comenzaron las negociaciones. Como Beverly había predicho, ante las pruebas irrefutables, no se puso demasiado terco y aceptó la mayoría de las condiciones de Audrey. Mientras tanto, hubo cambios en Construcciones Woods. Elliot despidió a Noah oficialmente por violar la ética corporativa. La noticia se extendió rápidamente por la comunidad de pequeñas empresas de Galveston, y a Noah le resultó difícil encontrar un nuevo trabajo. Nadie quería contratar a un contable que tenía una aventura con la mujer de su jefe. En cuanto a Peyton, se rumoreaba que Elliot había solicitado el divorcio e impuesto duras condiciones, dada la existencia de un acuerdo prenupcial con el adulterio como motivo de disolución sin compensación. Peyton se vio obligada a mudarse de su lujosa casa y a reducir drásticamente sus gastos. Audrey se enteró de esta noticia por Holly, que de algún modo siempre estaba al día de los cotilleos del pueblo, y por Elliot, con quien mantenía correspondencia ocasionalmente. Su historia común creó un extraño vínculo, no de amistad, sino de respeto y comprensión mutuos. Un día, aproximadamente un mes después de iniciarse el proceso de divorcio, Audrey recibió un mensaje de Noah en el que le pedía reunirse con él. Tras consultarlo con Beverly, aceptó, pero insistió en que estuviera presente su abogado. La reunión tuvo lugar en el despacho de Beverly. Noah tenía un aspecto demacrado, delgado, con ojeras y el pelo descuidado.
Miró a Audrey con una expresión que era una mezcla de culpa, arrepentimiento y un extraño anhelo. Gracias por aceptar verme, dijo. Quería disculparme por todo, por mentir, por traicionarme, por no apreciar lo que teníamos. Audrey lo miró fijamente, intentando averiguar cómo se sentía. Hace un mes esas palabras podrían haberle llegado al corazón. Ahora solo evocaban hastío. Acepto tus disculpas, Noah, dijo finalmente. Pero eso no cambia nada. Lo sé, asintió él. No espero recuperarte. Solo quería que supieras que soy consciente de mi culpa y que siento haberte hecho daño. Hablaron un poco más, de la casa que habían decidido vender, de algunos de los aspectos prácticos del divorcio. Noah mencionó que Peyton había terminado. Se había ido a vivir con sus padres a Dallas después de que Elliot solicitara el divorcio. No era tan fuerte como tú, dijo Noah con una risita amarga. Cuando las cosas se ponían feas, se iba corriendo. Audrey no contestó. No le importaban Peyton ni sus problemas. Lo único que le interesaba era finalizar el divorcio lo antes posible y seguir adelante. Al final del verano, todos los trámites estaban resueltos. Se vendió la casa, se dividió el dinero, con una ligera ventaja a favor de Audrey, dadas las circunstancias del divorcio, y se firmaron los papeles. Audrey Bowen volvió a ser simplemente Audrey Collins. Recuperó su apellido de soltera como símbolo de un nuevo comienzo. En el banco solicitó el traslado al departamento de análisis de créditos, donde se requería su pulcritud y atención al detalle. Pero el trabajo era más interesante y tenía mejores perspectivas de crecimiento. Para su sorpresa, la solicitud fue aprobada y empezó un nuevo capítulo de su carrera. Su nuevo piso se iba convirtiendo poco a poco en un verdadero hogar. Audrey compró algunos cuadros de artistas locales, renovó los muebles y plantó algunas plantas de interior. Sentía que por fin estaba creando un espacio que reflejaba su personalidad y no un compromiso entre sus gustos y los de Noah. En otoño, cuando las hojas de los árboles del parque empezaban a amarillar, Audrey recibió una inesperada invitación de Elliot a la inauguración de la nueva oficina de Woods Construction en el centro de la ciudad. Dudó, insegura de si sumergirse en recuerdos de sucesos desagradables, pero la curiosidad se apoderó de ella. El acto era elegante y discreto, como el propio Elliot. Elliot saludó a Audrey con una sonrisa sincera y le presentó a algunos de sus colegas y clientes sin mencionar las circunstancias de su encuentro. Más tarde, cuando la mayoría de los invitados se habían dispersado, se pusieron a hablar. ¿Qué tal estás?, preguntó Elliot, sirviéndole champán. Estás muy guapa. Gracias, sonrió Audrey. Estoy muy bien. Nuevo trabajo, nuevo piso, nueva vida. ¿Y tú? Yo también sigo adelante, dijo. El divorcio ha finalizado. La empresa está creciendo. Incluso he empezado a hacer cosas que nunca había podido hacer antes. Me he comprado un barco y he vuelto a navegar. Siguieron hablando del trabajo, de Galveston y de sus planes de futuro. Elliot mencionó que estaba buscando un director financiero para su empresa en expansión e inesperadamente sugirió que Audrey echara un vistazo al puesto. Tienes una gran reputación en el banco, dijo, y necesito a alguien en quien pueda confiar. Piénsatelo. Audrey le prometió que se lo pensaría, aunque no estaba segura de estar preparada para semejante giro profesional. Pero la mera posibilidad de elegir, de puertas abiertas donde antes había muros, la animó. A finales de año, Audrey se sorprendió al darse cuenta de que era feliz. No minuto a minuto, no sin nubes, pero en general su vida era mejor de lo que había sido en los últimos años de su matrimonio. Ya no fingía, ya no se ajustaba a las expectativas de los demás, ya no ignoraba los problemas evidentes para mantener la apariencia de bienestar. Un día, paseando por el paseo marítimo, se encontró con Noah. Caminaba hacia ella, y por un momento algo parecido a la esperanza brilló en sus ojos. Pero Audrey se limitó a asentir y pasó de largo. El gesto no estaba motivado por la ira o el resentimiento. Simplemente sus historias ya no se cruzaban. Sus caminos se habían separado. Noah aceptó un trabajo como contable en una pequeña empresa de construcción de una ciudad vecina, con un sueldo y unas perspectivas mucho menores que las de Woods Construction. Se rumoreaba que había empezado a salir con alguien, pero no funcionaba. La sombra de los errores del pasado seguía persiguiéndole. En cuanto a Peyton, se quedó en Dallas. Su divorcio de Elliot la había despojado de su estatus
y de la mayoría de sus ventajas habituales. Su romance con Noah, tan apasionado y prometedor en los días de reuniones secretas, no resistió la prueba de la realidad y los problemas que les habían sobrevenido. En Nochevieja, Audrey organizó una pequeña fiesta en su piso. Vinieron Holly y su marido, algunos colegas del banco, un par de nuevos amigos que había conocido en un curso de fotografía. Un grupo pequeño pero cálido de personas con las que se sentía cómoda. Poco antes de medianoche, Audrey salió al balcón para respirar aire fresco. La ciudad resplandecía con luces festivas y en algún lugar a lo lejos empezaban a explotar los primeros fuegos artificiales. Pensó en el año transcurrido, los sobresaltos, los descubrimientos, las decisiones y los cambios. Hace un año era una mujer que no se daba cuenta, o no quería darse cuenta, de los signos evidentes de problemas en su matrimonio. Una mujer que callaba cuando tenía que hablar, que era paciente cuando tenía que actuar, que cerraba los ojos cuando tenía que enfrentarse a la verdad. Hoy era diferente, más fuerte, más segura de sí misma, más honesta consigo misma y con los que la rodeaban. Sabía lo que valía y no dejaba que nadie lo cuestionara. No tenía miedo a la soledad, al cambio ni a las dificultades. Sus amigas la llamaron desde su habitación. Empezaba la cuenta atrás para medianoche. Audrey sonrió y volvió al cálido círculo de personas con las que quería celebrar el año nuevo. Fuera lo que le deparara el futuro, estaba preparada para ello. La traición de Noah, que había parecido el fin de su mundo, había resultado ser el comienzo de un nuevo y mejor capítulo de su vida.